En este problema, se le presenta una situación sobre la venta de maní, y ya ha determinado la función de costos CDN, la función de ingresos RDN, y la función de ganancia PDN. Recuerde que la función de ganancia PDN es igual a una función de ingresos RDN menos la función de costos CDN. Observe que ya tenemos la función de beneficio PDN es igual a 0.5n menos 110. A continuación, se nos pide que usemos la función de beneficio PDN para completar la tabla a continuación. Esto le dará una idea de cuánto puede ganar vendiendo n bolsas de maní. Para ahorrar algo de tiempo, haremos esto usando una calculadora. Hay un par de formas de hacer esto en la calculadora, pero vamos a usar la pantalla de inicio después de ingresar la función de ganancias en 1. Entonces presionaremos si es igual y ahora ingresaremos a nuestra función que necesitamos ingresar una función de x. Entonces ingresamos 0.5x menos 110. Observe cómo nuestra función PDN se almacena en igual como una función de x. Ahora desde aquí, cuando regrese a la pantalla de inicio presionando el segundo modo, y ahora encontraremos nuestros valores de función desde la pantalla de inicio. Cuando n es igual a 500, estamos tratando de encontrar p de 500, lo que significa que estamos tratando de encontrar la salida cuando la entrada es de 500 bolsas de maní. Y la salida sería la ganancia. Entonces ingresaremos y 1 de 500. Para hacer esto, presionaremos bars, flecha derecha, Enter. Y 1 ya está seleccionado, así que presionaremos Enter nuevamente. Luego entre paréntesis, 500. Observe cómo esto es como la notación de función. Presionaremos Enter, y ahora ingresaremos y 1 de 1000. Y como ya tenemos 1 en la pantalla de inicio. Una manera fácil de encontrar 1 de 1000, que en realidad es P de 1000, sería presionar segundo, Enter, que muestra la entrada anterior. Pero ahora podemos editar la entrada. Entonces, de nuevo, flecha izquierda y cambia el 500 a 1000. Cerrar paréntesis y Enter. Aquí está la ganancia cuando n es igual a 1000. Luego queremos encontrar la ganancia cuando n es igual a 1500. Entonces queremos ingresar y 1 de 1500. Nuevamente, seguiremos adelante y presionaremos en segundo lugar, Enter, que nuevamente muestra la entrada anterior, pero podemos editar la entrada, así que cambiaremos esto a 1500, Enter. Estos son los primeros 3 bits de funciones que estamos buscando. Vamos a grabarlos. Usando el mismo procedimiento, podemos encontrar que P de 2000 es igual a 890. Y P de 2.500 es igual a 1.140. Ahora esto se ve bastante bien, pero los propietarios del carnaval le informan que tendrá que pagar un impuesto sobre la renta por cuenta propia sobre sus ganancias del 12%. Cuando tiene esto en cuenta, determina sus ingresos. Es en realidad su beneficio menos el 12% de su beneficio. O una mejor manera de afirmar esto es que sus ingresos son el 88% de sus ganancias. Esto se puede escribir como una función I de P, donde I es el ingreso y P es la ganancia. Entonces, I de P es igual a 0,88 veces P. Nuevamente, el 0.88 vino de tomar el 100% de sus ganancias, restando el 12% de sus ganancias, lo que le deja con el 88% de sus ganancias para sus ingresos, donde 88% es un decimal de 0,88. Así que ahora vamos a calcular el ingreso real dado que tiene que pagar el 12% de sus ganancias. Entonces, esta tabla es la misma gente de la diapositiva anterior, y ahora calcularemos el ingreso I de P, lo que equivale a 0,88 veces estas ganancias. Observe cómo estas ganancias ahora se convierten en los insumos de nuestra función de ingresos. Y nuevamente, encontraremos estos valores de función usando la calculadora gráfica. Así que ahora vamos a presionar y es igual nuevamente, presionamos Enter hasta I2, nuestra nueva función es 0.88p, por lo que ingresaremos 0.88x. Y ahora encontraremos estos valores de función desde la pantalla de inicio. Así que volveremos a la pantalla de inicio presionando el segundo modo para salir. Ahora recuerda que nuestra nueva función es ni2. Entonces, cuando p es igual a 140, queremos encontrar i2 de 140. Entonces presione bars, flecha derecha, Enter. Observe que i2 es 2, así que presionaremos 2. Y luego paréntesis, 140. Entrar. Entonces, de 140 es igual a 123.2. O $123.20.
Avancemos y encontremos un par más de estos, y luego creo que será seguro asumir que puede encontrar los valores restantes de la función. La siguiente entrada, P es 390. Debido a que I2 era la entrada anterior, podemos presionar segundo, Enter, y luego editar la entrada de 140 a 390. Entrar. Así que este es el ingreso cuando la ganancia es de $390, y queremos encontrar I sub 2 de 640. Entonces presionaremos segundo, Enter, y cambiaremos la entrada de 390 a 640. Entrar. Avancemos y registremos estos tres valores de ingresos. Creo que no mostramos cómo encontrar estos dos valores de función, pero supongo que puedes usar la calculadora. Vienen a 783.2 y 1003.2. And 1003.2. Observe cómo este es su ingreso real dadas estas ganancias. Observe que hasta ahora nos tomó 2 funciones encontrar su ingreso final. Por vender los cacahuetes. Después de tomar todo en consideración, decide que necesita tener una función que le indique sus ingresos si vende N bolsas de maní, en lugar de dar estos 2 pasos. Su ganancia que obtiene es de 50 centavos por bolsa de maní vendida menos $110. Su ingreso es el 88% de su beneficio, por lo que su función de N que le daría el ingreso es I de P de N, que es una función compuesta. Observe cómo la entrada en nuestra función I es la función de ganancia, por lo que tendríamos 88 veces la función de ganancia, o 88 veces la cantidad 0.5n menos 110. Entonces, lo que hará esta función compuesta es permitirnos ingresar n, el número de cacahuetes vendidos, y nos dará el ingreso final aquí en un solo paso. Sigamos adelante y verifiquemos esto. Entonces ingrese esta función compuesta aquí y 3. Así que de vuelta a la calculadora. Presionaremos si es igual, Enter, Enter, hasta I3. Tenemos 88 veces la cantidad. .5n. 5x con la calculadora, menos 110. Cierra el paréntesis, y ahora encontraremos estos 3 primeros valores de funciones compuestas usando I3. Regrese a la pantalla de inicio, segundo modo para salir, y ahora ingresaremos I3 o 500. I3 de 1000 y así sucesivamente. Entonces bars, flecha derecha, Enter. I3 no son 3, entonces 3. La primera entrada, que ahora es N, es 500, que ingresaremos entre paréntesis. Observe cómo los ingresos coinciden con los ingresos que encontramos arriba. A continuación, encontraremos I sub 3 de 1000. Debido a que I sub 3 era parte de la entrada anterior, podemos presionar segundo, Enter y cambiar la entrada de 500 a 1000. Y observe cómo este ingreso coincide con el ingreso que encontramos arriba. Luego queremos encontrar el ingreso cuando n es igual a 1500, que sería I3 a 1500. Entonces nuevamente presionaremos el segundo, Enter, y cambiaremos la entrada de 1000 a 1500. Y nuevamente, observe cómo los ingresos coinciden con los ingresos de arriba. Vamos a grabar esto. Ahora no encontramos estos dos valores de función, pero coincidirán con el ingreso anterior. De nuevo, lo que hemos hecho aquí es que hemos encontrado una función, y una función compuesta donde podemos ingresar n, la cantidad de bolsas de maní. Y en un paso encuentra el ingreso final, que encuentra la ganancia y luego elimina el 12% de la tarifa de trabajo por cuenta propia. Espero que hayas encontrado esto útil.